Ismael Zambada García es el último de los grandes capos del narcotráfico detenidos en México, de los grandes capos, digamos, originales. ¿Cómo queda la conformación ahora de los cárteles? ¿Desaparecerá el de Sinaloa? Si es que eso ocurre, ¿qué puede pasar? El cártel Jalisco Nueva Generación adquiere una dimensión que ningún otro había tenido antes en la historia del narcotráfico en México. Le agradezco a Carlos Matienzo, politólogo y colaborador de Heraldo Media Group, que está con nosotros. Carlos, gracias por estar aquí. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinas de esto? El cártel de Sinaloa queda debilitado, está condenado a desaparecer. ¿Quiénes ocuparán ese sitio? ¿Y qué hay? ¿O se fortalece el cártel Jalisco Nueva Generación? A ver, sin duda estamos en una nueva etapa de lo que eran los cárteles mexicanos, en una reconfiguración muy profunda, una atomización, que es de lo que hablaba el secretario García Harfuch, y no necesariamente comienza con la detención del Mayo Zambada o incluso del Chapo Guzmán. Esto ya se venía dando en los últimos 10, 15 años, en el sentido de que estas organizaciones comienzan a operar no tanto como una estructura estable, jerárquica, con un territorio definido, sino como ciertos grupos, ciertos clanes y alianzas que se iban formando en torno a una identidad algunas veces, pero en otras simplemente en torno a algunos negocios, ¿no? Y entonces ya también hablamos de pandillas, hablamos de organizaciones de carácter regional, otras locales y otras así como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es más de carácter nacional y un poco más estructurado. Estamos viendo una reconfiguración, lo que conocíamos como el Cártel de Sinaloa ya no existe como tal, pero existen diferentes subgrupos que habían participado en una operación conjunta en algún punto. Mientras, por el otro lado, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en efecto, amplía su presencia territorial e incluso forma alianzas con algunas de estas facciones, como aparentemente ha sucedido con uno de los hijos del Mayo Zambada. ¿Qué podemos esperar? Es decir, ahora este cártel de Jalisco tiene presencia prácticamente en todo el país, por hablar solo del territorio mexicano, y de la reconformación de este negocio tan lucrativo y como ilícito, ¿no? Sí, a ver, lo más importante es entender que esto ya no es solo un asunto de narcotráfico, ¿no? Que las nuevas características de estos nuevos grupos criminales en México es que van por distintas, digamos, empresas extorsivas, tanto legales o incluso, o evidentemente ilegales. Sí, es el tráfico de drogas, es el robo de combustible, es el tráfico de personas, pero es sobre todo el cobro de piso, su involucramiento y la extorsión, su involucramiento en el sector privado, en la economía formal. Por ejemplo, en el caso del combustible, pues obligar a algunas gasolineras a que compren combustible robado o ordeñar las pipas de algunas gasolineras obligatoriamente o pagar impuesto o una extorsión para poder transitar mercancías en las carreteras. Hablamos también del sistema financiero, de empresas factureras, de engaños, por ejemplo, el fraude que acabamos de ver en Puerto Vallarta, aparentemente relacionado al cártel Jalisco Nueva Generación en contra de jubilados estadounidenses. Están ya demasiado adentro de nuestra vida económica, de nuestras empresas y por supuesto también de los gobiernos. Y se requiere evidentemente para desmantelar a este cártel o darle golpes contundentes, certeros, es decir, no sé si lo extingan, pero por lo menos que lo disminuyan de manera notable. Sí, sin duda. A ver, al final del día estamos viendo resultados de 6 años en que el Estado se retrajo, se salió de la guerra contra las drogas, los llamados abrazos no balazos, que no hicieron otra cosa más que expandir la presencia territorial y la agresividad de los cárteles o de los así llamados cárteles. Bien decía la presidenta, bueno, estoy a favor de las investigaciones de esto que menciona el Mayo Zambada de las redes de protección a los cárteles. La gran pregunta es, ¿y por qué no las han hecho ustedes? O sea, ¿por qué esperar a que lo haga Estados Unidos? Un caso muy concreto. La última persona que el Mayo Zambada nombró por nombre y apellido fue al gobernador de Sinaloa. En la carta que él envía después de que lo detienen, él acusa de una participación activa del gobierno de Sinaloa.
¿Qué investigación se realizó? ¿Qué carpeta de investigación se abrió en contra de este gobernador? Está, por supuesto, el caso de Tabasco, está el caso de Tamaulipas, de la trama de financiamiento producto del huachicol fiscal hacia el partido gobernante. Esa es la parte que está faltando en esta trama que vemos, en este gran esfuerzo bilateral en materia de seguridad. Ir por la red de protección política y gubernamental. Mientras no hagamos eso, cortaremos cabezas y seguirán surgiendo otras porque el Estado parece cooptado, parece que ya fue controlado en ciertas regiones por estos cárteles. Y esto ya no es un asunto de seguridad pública, y así lo percibe Estados Unidos, sino un asunto ya de seguridad nacional. Entonces, ¿qué podemos esperar? Es decir, el Estado mexicano no tiene las capacidades para afrontar solo a esta poderosa organización criminal que como nunca antes se ha extendido en el país. Sin duda tiene las capacidades de fuerza para, digamos, combatir las manifestaciones violentas de estas organizaciones, de este tipo de organizaciones, pero las capacidades que están haciendo falta son las de investigación, las capacidades de construcción de Estado de Derecho, normas contundentes, fortalecer a las policías estatales, fortalecer a las policías municipales. Hemos abandonado por mucho tiempo la construcción de un Estado fuerte republicano que pueda impartir la ley y por lo contrario, lo que estamos viendo es el desmantelamiento o de la desinstitucionalización del Estado mexicano. No va a ser solo con fuerza, no es solo deteniendo a capos, es construyendo un Estado fuerte. Sí, pero esa es una tarea que nos corresponde a nosotros, recuperar lo que hoy ya no existe o está en vías de extinguirse. Hablo de las instituciones. Pero ¿qué papel juega o jugaría Estados Unidos en todo esto, Carlos? Creo que no me escuchó. Carlos, ¿me escuchas? Ahí te escucho de nuevo, te estaba perdiendo. Bueno, te preguntaba que recuperar las instituciones es una tarea doméstica, es una tarea nuestra. Pero entonces, más allá de esto, ¿qué papel jugaría Estados Unidos ante esta coyuntura y este fenómeno? Estados Unidos está persiguiendo sus intereses. Los intereses de Estados Unidos no es el Estado de Derecho en México, ni la democracia, ni las instituciones. Los intereses de Estados Unidos es reducir el flujo de drogas que están inundando a su país, es desmantelar a los cárteles de las drogas. Y en ese sentido, Estados Unidos ya tomó una decisión sin consultarnos, que fue la designación de los cárteles como terroristas. ¿Y qué es esto en el fondo? Es aplicar guerra, todo su arsenal, no solo militar ni de inteligencia, sino sobre todo burocrático, su esquema de sanciones y vigilancia y de cerco burocrático al terrorismo, lo aplica ahora a los cárteles mexicanos. Básicamente, estamos viendo toda esa fuerza de justicia y de sanciones, incluso de diplomacia, que aplicaron en contra del terrorismo islámico después de los ataques terroristas de Nueva York en 2001, ahora lo aplican a los cárteles mexicanos. Y probablemente ellos logren muchos de sus objetivos, ya los están logrando, que México les expulse, les envíe a los capos que ellos quieren para... Pero México no solo quiere detener a estos capos, quiere construir un Estado de Derecho donde no vuelvan a surgir nuevas manifestaciones del crimen organizado. Yo la pregunta que dejaría al aire es, bueno, digamos que el Estados Unidos logra detener por completo el flujo de drogas. De todos modos, nosotros nos quedamos con esos grupos armados que están en Michoacán, que están en Jalisco, nos quedamos con el robo a transportista, el robo a combustible. Tenemos que lidiar también con nuestros intereses y no solo estar respondiendo a los de Estados Unidos. De acuerdo, me quedo con eso, Carlos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Gracias. Gracias, Carlos Matienzo.